La tarde en directo, con Paco Bernal. Muy buenas tardes, como cada 15 días, esta vez un poquito más, estoy aquí con Jesús Carrete, que es investigador de la TU. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paco. Vamos tirando dentro de las complicadas circunstancias. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Sí, la verdad, porque estos días están siendo un poquito complicados. Hoy nos vas a hablar de un tema del que yo no sé nada y estoy deseando aprender. Vamos a hablar de, a ver si lo digo bien, nanoestructuras y materiales nanoestructurados. A mí lo de nano me suena a pequeñito, o sea, a muy, muy pequeño, a minúsculo. ¿Tengo razón o no tengo razón? Te suena minúsculo y con toda justicia. Este mismo lexema de nano lo tenemos en la palabra enano, que significa pequeño en su clase o en su género, y viene del latín y a su vez del griego, donde significaba precisamente eso. Entonces, para introducir exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de nano desde el punto de vista de la física, la química y la tecnología, lo primero que quisiera presentar es la escala. Y básicamente se estructura en torno al nanómetro. El nanómetro es la 1000.000.000ésima parte de un metro. Es decir, si cogemos un metro, lo partimos en 1000 partes, tenemos un milímetro. Si partimos eso en 1000 partes, tenemos un micrómetro, que es la millonésima parte de un metro. Y si cogemos el micrómetro y lo partimos en 1000 partes, a su vez, tenemos la 1000.000.000ésima parte del metro, que es el nanómetro. Pues bien, por dar una referencia, si pensamos en la molécula del agua, que es, como todo el mundo sabe, H2O, la distancia entre el oxígeno y uno de los hidrógenos, la distancia media, es 0,1 nanómetros. Es decir, eso estaría por debajo de la escala nanométrica. En el otro lado del espectro, si pensamos, por ejemplo, en un glóbulo rojo, que es una célula humana de las más pequeñitas, ese tendría un diámetro de unos 8.000 nanómetros. Es decir, que el nanómetro está muy por debajo de la escala, por ejemplo, de las células humanas. Pues bien, teniendo eso en mente, vamos a introducir lo que queremos decir cuando hablamos de nanoestructuras. La materia con la que interactuamos normalmente, digamos, este teléfono móvil, las máquinas en la escala humana o nosotros mismos, pues tiene dimensiones que están típicamente entre los milímetros y los kilómetros, ¿no? Eso significa que contiene enormes cantidades de átomos, por lo menos 4 trillones de átomos, que llamaríamos 10 a la potencia 24 números de átomos. Entonces, entre esta escala en la que nos manejamos los humanos ordinariamente y la escala de los átomos individuales, de la que hemos estado hablando un poco estos últimos días, incluso más pequeño todavía la escala del núcleo atómico, hay mucho espacio y ahí entra la tecnología. Entonces, definimos las nanoestructuras como aquellas estructuras en las que por lo menos una dimensión se encuentra en el orden de referencia entre los 100 nanómetros y el nanómetro. Por lo menos una. Obviamente los objetos tienen 3 dimensiones, ancho, alto y largo, y los objetos macroscópicos con los que tratamos pues, se encuentran en la macroescala en esas 3 dimensiones. Y estas nanoestructuras se clasifican típicamente, podríamos decir, por cuántas dimensiones largas tienen, es decir, por cuántas dimensiones no se encuentran en la nanoscala. Así podemos empezar por las nanoestructuras 0-dimensionales, que suena un poco pedante, a las que podemos llamar simplemente nanopartículas. Entonces, se trata de estructuras en las que todas las dimensiones son nanométricas. Imaginemos una bolita muy pequeña como prototipo, ¿no? Por lo tanto, ordinariamente contienen, digamos, decenas, cientos o miles de átomos, lo cual es, insisto, muy poco, porque la materia ordinaria, incluso una cucharadita de agua, contiene 4 trillones de átomos o algo en ese orden de magnitud. Hay una clase muy interesante de nanopartículas, las más pequeñas, que se llaman agregados atómicos, o más típicamente, con su nombre en inglés, clusters. Y lo más llamativo de estos agregados es que sus propiedades son extremadamente dependientes del tamaño, hasta el punto en que si cambiamos el número de átomos en 1,
A veces su estructura de equilibrio cambia completamente y también sus propiedades. Y desde luego son siempre muy distintas a las que tiene la materia en bulk, que es una palabra para la que nunca encuentro una buena traducción al castellano. Diríamos la materia a granel, la materia en grandes cantidades, la materia a escala macroscópica, ¿no? Por ejemplo, unos muy conocidos en diversos átomos son los nanoagregados o clústeres de oro. Y para dar una idea a los espectadores de cuán distintas son sus propiedades a las del oro convencional, el oro bulk, el oro masivo, podemos pensar en cuál es la propiedad más característica del oro. ¿Tú cuál dirías que es? Pues hombre, a ver, el brillo, el color. Efectivamente, el oro es dorado, pero los nanoagregados de oro no lo son, ni mucho menos. Si cogemos agregados de oro y los suspendemos, pues, por ejemplo, en agua o en otro medio que se va a hacer para suspensión, el color del que veremos esa suspensión no va a ser dorado, sino que va a depender críticamente del número de átomos y, por lo tanto, del diámetro de esos clústeres. O sea, rubí intenso para clústeres de oro muy pequeñitos. Si seguimos aumentando el tamaño, pasará por azul, después llegará al púrpura e incluso al negro para partículas más grandes, cual no se parece en absoluto al color dorado, ¿no? El color dorado es una característica emergente del oro cuando se encuentra en muy grandes cantidades, es lo llamativo del asunto. Y aunque solo hoy comprendemos cómo funciona eso, que es de hecho muy, muy, muy complejo desde el punto de vista cuántico, involucra interacción de muchos fenómenos físicos, se conocía por lo menos a escala práctica en la Edad Media e incluso antes, donde se utilizaba para teñir vidrieras. El oro coloidal es lo que se utilizaba a menudo para conseguir el color rojo en las vidrieras, ¿no? Ajá. Supongo que lo encontraron por casualidad, ¿no? Porque no... Sí, probablemente en primer lugar lo encontraron en el medio natural y luego pues por prueba y error se desarrolló tecnológicamente de manera un poquito más avanzada. Ajá. Un segundo tipo de nanopartículas son las micelas, de las que ya habíamos hablado en uno de nuestros primeros segmentos cuando tratamos del jabón. Si me acuerdo. Este tipo de moléculas que se llaman anfifílicas, y dicho un poco lo bruto, tienen un extremo que adora el agua y otro extremo que se esconde del agua con un pánico patológico, ¿no? De manera que tienden a adoptar esas estructuras autoensambladas, que es lo interesante, donde se exponen todas sus partes hidrófilas al agua, mientras que todas las hidrófobas están escondidas. Y esto pues también una nanopartículas. Una tercera clase que merece mención especial son las bolas huecas de átomos de carbono, que se denominan fullerenos. A lo mejor has escuchado esta palabra porque se ve a veces en la prensa. Y en particular quiero hablar de uno que se llama el Buckminster fullereno. Un nombre muy largo, obviamente lleva el nombre de una persona. Sí. Que era un inventor y un tipo bastante particular. Y esta es una estructura de exactamente 60 átomos de carbono que tiene la forma geométrica y la estructura superficial de un balón de fútbol de los clásicos, con sus pentágonos y sus hexágonos. Hay exactamente 60 vértices y colocamos en cada uno de ellos un átomo de carbono, pues tenemos un Buckminster fullereno. Finalmente voy a mencionar una nanopartícula que se mueve en el ámbito biológico y que está muy de actualidad hoy en día. ¿Podrías adivinar cuál es? No. A ver. Pues se trata de un virión de SARS-CoV-2, por supuesto. Uy, claro. Un virus es una nanopartícula y muchos virus se encuentran aproximadamente en la escala de los 100 nanómetros o 0,1 micras. Podemos hablar del HIV, o VIH en castellano, de la gripe, del COVID, etc. Son también nanopartículas. De hecho, si miramos muchas de las cápsides víricas, para aquellos que los tienen una forma geométrica bien definida que se puede estudiar desde el punto de vista molecular, ¿no? Sí, de hecho, además, yo me acuerdo cuando estudiaba biología y tal, que los virus eran como una especie como de composiciones de triángulos con unas patillas, ¿no? Así es muy célebre, por ejemplo, la estructura de algunos bacteriófagos, que son virus que atacan bacterias, que tienen como una cabeza icosaédrica y una especie de aguijón, por así decirlo, donde inyectan su material genético dentro de la bacteria, ¿no? Pues bueno, eso cubriría las principales clases de nanopartículas o nanoestructuras cerodimensionales. Después de ellas tenemos las unidimensionales, que son largas en una dimensión. Entonces, su contrapartida macroscópica serían los espagueti, por ejemplo, o los lazos para atar los zapatos. Lógicamente, las nanoestructuras unidimensionales son mucho más estrechas, porque su diámetro se corresponde a unos pocos átomos, se mueve en esta escala desde el nanómetro a los 100 nanómetros aproximadamente. O sea, si yo no he entendido, perdón, si yo no he entendido mal, son como especies de cadenas, ¿no? Efectivamente, de eso se trata.
Entonces, las clases principales se llaman, de hecho, nanohilos y nanotubos. Y creo que fácilmente podrás imaginar la diferencia entre los dos. Los nanotubos son huecos y los nanohilos son macizos, ¿no? Son particularmente conocidos los nanotubos de silicio y los nanohilos de silicio y los nanotubos de carbono, pero hay muchísimos más. Y una clase también interesante son los llamados nanobigotes, aunque solo sea por el nombre, o nanowhiskers, que se llaman a menudo en inglés, aunque bigote en el sentido de un bigote de gato o cañoto, que son filamentos que crecen a partir de una superficie, ¿no? La gente que trabaja en electrónica conoce los bigotes normales, por ejemplo, que se forman de estaño, eso también se produce en la nanoescala. Finalmente, también podemos encontrar un tercer tipo de nanoestructuras unidimensionales que son las cadenas poliméricas. Bueno, poli significa muchos y mero viene de parte, pues muchas partes. Estos son cadenas que se componen de unidades moleculares más sencillas, pero que se ensamblan para formar estructuras grandísimas. Los más importantes son los polímeros orgánicos, que se encuentran en los plásticos, pero también en el ámbito biológico. Uno de ellos es, de manera bastante célebre, el ADN, que es un polímero. Está formado de bases. Mira, pues esto no lo sabía yo, que el ADN era un polímero, fíjate. Es una nanoestructura unidimensional, aunque después se puede organizar en estructuras mucho más complejas como los cromosomas cuando se asocia a otro tipo de moléculas, ¿no? Y otro muy espectacular son los microtúbulos celulares, que pueden crecer hasta tener 50 micras de largo, lo cual es gigantesco si pensamos en comparación con la escala del nanómetro. Bueno, forman parte del citoesqueleto, forman parte de estructuras como los flagelos, etcétera, etcétera. Por supuesto, en estructuras muy complejas. Y finalmente tendríamos las nanoestructuras favoritas de todos los científicos de materiales desde hace, digamos, un par de décadas, que son las nanoestructuras bidimensionales. Aquí hay dos dimensiones largas y una muy pequeñita. Entonces la referencia sería una hoja de papel, pero naturalmente en el caso de las nanoestructuras, la anchura de esa hoja de papel se corresponde con unos pocos átomos, con unos pocos nanómetros. Incluso se puede corresponder con un solo átomo, lo cual es bastante impresionante. Y por supuesto, la gran estrella de la categoría es el grafeno, que se redescubrió, dirían algunos, o si queremos se descubrió entre 2004 y 2005, ¿no? Y fue objeto de un premio Nobel bastante reciente, en 2010, si no me equivoco. Entonces, se trata literalmente de una sola capa de átomos de carbono, una monocapa, donde estos átomos de carbono están colocados en un patrón de nido de abeja, formando estos hexagonitos que encontramos en los panales. Este descubrimiento del grafeno abrió la puerta a muchos otros y como los físicos y científicos materiales carecemos por completo de creatividad, cuando se trata de buscar nombres, pues tenemos del fósforo el fosforeno, del silicio el siliceno, del germanio el germaneno y muchos otros, ¿no? Por ejemplo, fosforeno, tenemos fosforeno negro y fosforeno azul. Y también existen, por supuesto, combinaciones bidimensionales de más de un elemento, como el disulfuro de molibdeno o el nitruro de boro, que también tiene una estructura hexagonal. E incluso se conocen nanoestructuras bidimensionales de carbono que no son el grafeno porque tienen un patrón más complicado. Aquí realmente existe un auténtico zoo en el que estamos introduciendo nuevas propuestas todos los días. Entonces, eso cubre todas las dimensionalidades posibles. Pero para bien o para mal, todo aquello de lo que he hablado hasta ahora es pequeño, al menos en una dimensión. Y al final, muchas de las tecnologías con las que queremos tratar se dirigen a la escala humana. No siempre, pero al final pues queremos tecnologías, queremos materiales que se puedan utilizar en el bulk, que existan en masa, ¿no? En masa, claro, en grande. Claro, entonces, tan importantes como las nanoestructuras en sí mismas son los materiales nanoestructurados, que son materiales que existen a granel, pero que están diseñados a esa escala del nanómetro. Y eso muchas veces se hace a través precisamente de nanoestructuras. Por ejemplo, podemos coger un montón de nanoagregados, de nanoclústeres, y prensarlos, digamos, a una cierta temperatura y con mucha presión para formar un material nanogranulado, ¿no? Sería como una especie de granulado prensado de pellets, por ejemplo, pero donde esos granos tienen la escala de nanómetros. Y ese material puede tener propiedades tan interesantes como una conductividad térmica muy baja, que conduce calor mucho menos que un material con exactamente la misma composición, pero generada por un proceso más típico. Podemos también empotrar nanoagregados en una matriz de resina, formando también una especie de conglomerado, pero a esa escala, con lo cual se pueden hacer, por ejemplo, lentes de microondas, entre otros muchísimos diseños. ¿Y para qué se usa una lente de microondas, por ejemplo? Pues para enfocar microondas en una zona más pequeña. Por ejemplo, para hacer una antena. Claro.
Ujú. Lo podemos hacer empotrando partículas metálicas en una masa no conductora. Ujú. Y podemos hacerlo también con estos nanotubos de carbono. Podemos las fibras trenzando nanotubos y luego empotrarlos en una matriz de resina tipo epoxi. Y así tenemos algo que recuerda a la fibra de carbono, pero donde las fibras son muchísimo más pequeñas. Y eso también tiene propiedades muy interesantes que se están estudiando hoy en día. Quizás en el futuro no muy remoto tengamos incluso bicicletas formadas con nanotubos de carbono. Es algo Que que serán está ligerísimas, ¿no? Claro. podrían ser ligeras o más duraderas que las de fibra de carbono, según. Aunque hay que decir que hoy en día no tienen una fuerza tensil mayor que las de la fibra de carbono, que es un material bastante trillado. Ujú. Y por poner un último ejemplo, pues si tenemos una superficie de un material masivo y lo decoramos con clústeres metálicos, eso crea una inhomogeneidad y puntos privilegiados que tienen además propiedades electrónicas muy particulares y pueden ser muy eficaces para acelerar inmensamente reacciones químicas. Y eso se puede utilizar en catálisis, en la industria química, para elevar la productividad y elevar la ratio de producción de muchos compuestos útiles. Ujú. Entonces, todo esto entra naturalmente en el campo de la tecnología, que busca el crecimiento controlado de nanomateriales, de materiales nanoestructurados y de nanoestructuras para aplicaciones muy concretas y para conseguir rendimientos que presumiblemente no se pueden lograr de otra manera. Y creo que nos dará para hablar por lo menos otro par de días. Mi intención es introducir, por ejemplo, la forma en que podemos hacer crecer algunos de estos materiales, ya que obviamente no podemos ir con el dedo a poner el átomo en su Claro. sitio, sino que tenemos que valernos de trucos bastante más astuciosos. Ujú. Entonces, entiendo que todo este tipo de materiales, cuando a la hora de producirlos, pues habrá que producirlos con microscopios o No no sé. necesariamente. A veces sí que es posible colocar los átomos uno a uno con determinados tipos de microscopio. Si miramos las páginas de IBM, por ejemplo, tienen láminas de oro donde escriben Paco. Bueno, no precisamente Paco, pero otras cosas Bien directo. depositando átomos de manera controlada en la superficie. Pero eso no siempre es económicamente viable, ¿no? Si queremos fabricar estas cosas en cantidad, no es así. El grafeno, que es el buque insignia de la nanotecnología hoy en día, de alguna manera, se sintetizó con un método que voy a simplificar solo mínimamente, pero que realmente es tan tonto y sencillo como parece. Cogemos grafito, del que todos tenemos en nuestros lápices, y está formado esencialmente por capas de carbono apiladas que no están sujetas muy fuertemente entre ellas. Cogemos celofán, lo pegamos y tiramos, y así sacamos una capa. Ajá. Así se sacan flakes de grafeno, es decir, copos que contienen unas pocas capas, y entre ellas encontraremos una monocapa. Ujú. Anda, qué interesante. Claro, y entiendo que todas estos materiales, estas nanoestructuras o los materiales nanoestructurados, pues son la vanguardia a la hora de producir materiales nuevos, ¿no? Está claro, y a veces se nos puede acusar de tener un poco de fetiche con ellos simplemente porque es lo nuevo y es lo que hay que estudiar, pero también hay que comprender que es casi inimaginable que no exista una nanoestructura que nos proporcione más rendimiento que un material no nanoestructurado. Y esto es así simplemente porque el número de posibilidades que nos ofrece la nanoestructuración, es decir, cuando controlamos la posición de los átomos individualmente, es inconcebiblemente superior a la que podemos obtener de los materiales en bulk, ¿no? Si pensamos en algo como la metalurgia, que ha formado una parte tan importante de la prehistoria y de la historia humana, cuando se empezó a utilizar el metal, se utilizaba lo que había en nuestra región. Si teníamos buenas vetas de cobre y de estaño, podíamos hacer bronce. Si teníamos después buenas vetas de hierro de un tipo determinado, pues a lo mejor podíamos hacer hierro o acero, etcétera, etcétera, pero no podíamos ir mucho más allá. Después se utilizaron tratamientos térmicos que se sabía que daban mejor resultado, pero que siguen siendo muy gruesos porque controlamos unos pocos parámetros del material. Pero si podemos controlar la nanoestructura y la microestructura de esas aleaciones de acero, de manera que vemos los tamaños de grano, la composición química detallada y cómo responde a todo tipo de perturbaciones externas, podemos conseguir propiedades de ese metal que están a años luz de los aceros primitivos, ¿no?
Ujú. Anda, qué cosas, qué interesante. Bueno, pues nada, supongo que en próximas ocasiones pues nos contarás más a propósito de este tipo de materiales. Ya hemos abierto la puerta y estoy seguro que a muchas de las personas que nos están oyendo pues les parecerá tan fascinante como me ha parecido a mí. Sobre todo por el campo infinito, como tú dices, inimaginable de posibilidades que abre. Así pues nos vemos la próxima vez y seguiremos hablando de estos materiales. Muchísimas gracias por haber estado ahí, como siempre. Espectadores por su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.